Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Cuando tenía 25 años, me convertí en el objetivo de mi pastor, que era significativamente mayor, incluso más que mi padre. Supuestamente, él debía ser mi guía espiritual, pero utilizó la información que compartí durante una sesión de terapia en mi contra. Me casé con mi esposo a una edad muy temprana, antes de cumplir los 18. Teníamos una relación sólida, y ahora él tiene 29 años. Enfrentamos muchos desafíos juntos, y lo amo profundamente. Sin embargo, empecé a sentir que él estaba cada vez más centrado en su trabajo y emocionalmente distante. Antes de hacer juicios, permíteme proporcionar un contexto para ayudarte a entender cómo se desarrolló esta relación ilícita. Tenía 17 años cuando me casé con mi esposo, y él tenía 21. Mis padres se opusieron vehementemente a nuestro matrimonio. Primero, creían que era demasiado joven para él, y luego argumentaron que ni siquiera había terminado la escuela secundaria. Habían establecido un fondo universitario para mí cuando tenía solo 5 años, con planes de que asistiera a la universidad. Sin embargo, en mi desafío juvenil, creía que sabía mejor. A esa tierna edad, como muchos adolescentes rebeldes de la época, huí de casa para casarme con mi actual esposo. En ese momento, él formaba parte de una banda de chicos. Me convenció de que tenía un futuro prometedor, que estaba en camino de convertirse en una estrella de rock y que estaba en las primeras etapas del superestrellato. Harían giras y, en mi mente adolescente, que se presentaran de 3 a 500 personas parecía increíblemente impresionante. 2 meses después de irme de casa, descubrí que estaba embarazada. Acababa de cumplir 18 años y estaba a punto de convertirme en madre mientras estaba de gira con un grupo de aspirantes a estrellas de rock. El glamoroso sueño de estrella de rock se desvaneció rápidamente, y tuvimos que madurar rápidamente. Me di cuenta de que la banda de mi esposo no era tan talentosa como pensaba. De hecho, eran bastante terribles. Apenas ganaban suficiente dinero en los conciertos porque tenían que dividir sus ganancias con otras bandas en gira con ellos. No podían atraer a grandes multitudes por sí mismos. Finalmente, la banda se disolvió porque dedicarse a la música no generaba suficientes ingresos para mantener un nivel de vida decente. Como mencioné antes, tuvimos que madurar rápidamente y enfrentar dificultades financieras. Recurrimos a la mendicidad y a hacer autostop hasta que dimos la bienvenida a nuestro segundo hijo. Se hizo evidente para mi esposo que necesitaba empleo estable y necesitábamos encontrar un lugar permanente para establecernos, ya que todo el constante viajar no era adecuado para nuestros hijos. Durante este tiempo, no tenía una buena relación con mis padres. Aunque mis padres estarían dispuestos a ayudar, especialmente por el bien de sus nietos, yo era demasiado orgullosa para buscar su ayuda. Además, su ayuda a menudo venía con condiciones estrictas. Mis padres son pentecostales devotos que practican el hablar en lenguas y tienen creencias conservadoras, incluida la visión del sexo prematrimonial como un pecado grave. Esta perspectiva es compartida por muchos cristianos. Crecí en un hogar donde asistíamos a la iglesia a diario, rezábamos regularmente y nos leían escrituras mis padres. Vivir bajo sus reglas estrictas y controladoras me hacía envidiar a los niños con padres más indulgentes. Cuando conocí a mi actual esposo, vi una oportunidad para liberarme de mi educación rígida. Así que, aunque la opción de buscar ayuda de mis padres estaba disponible, no quería regresar a ellos como un fracaso. Quería evitar ser vista como la hija pródiga y no quería que pensaran que siempre tuvieron razón. Por otro lado, mi esposo tuvo una educación diferente. Creció en un hogar de acogida y no tenía conocimiento de sus padres biológicos. Desde muy joven, mostró gran pasión y dedicación a lo que persiguiera. En su adolescencia temprana, reunió a algunos niños del vecindario para formar una banda, en parte para mantenerse fuera de problemas. Admiraba su dedicación, y en ese momento, parecían geniales y llamaban la atención de las chicas, lo que me hacía sentir especial. Sin embargo, no tenían el talento para llegar a las grandes ligas.
cuando se hizo evidente que las giras no generaban suficientes ingresos, tomamos la decisión de establecernos en una ciudad. Mi esposo cambiaba frecuentemente entre empleos temporales mientras yo cuidaba de nuestros hijos. Afortunadamente, él había completado la escuela secundaria, lo que le permitía conseguir fácilmente trabajos con salario mínimo. En contraste, yo no había terminado la escuela secundaria. En realidad, estaba en la recta final de mi educación secundaria cuando decidí fugarme con mi esposo. En ese momento, carecía de habilidades commercializables, lo que me hizo lamentar profundamente no haber completado la escuela secundaria o seguido una educación universitaria, especialmente porque fui una excelente estudiante durante mi tiempo en la escuela. Parece que mi naturaleza rebelde tomó el control. Sentía que me estaba perdiendo algo, ansiaba la aventura y deseaba explorar el mundo. En última instancia, el consejo de mis padres resultó ser acertado, mis 2 hermanos menores regresaron a casa y prosperaron. Mantuve contacto con mis hermanos menores durante este periodo. Tenía 3 hijos, lo que hacía la vida increíblemente desafiante. Apenas podíamos pagar un lugar para vivir, así que nos mudábamos constantemente de un motel a otro, y a veces incluso recurrimos a dormir bajo puentes cuando nos quedábamos sin dinero. Nuestro entorno estaba lleno de numerosas personas sin hogar, personas lidiando con problemas de salud mental y consumidores de píldoras. Desafortunadamente, mi esposo también se involucró en el consumo de píldoras, y nuestra relación se vio empañada por constantes peleas y discusiones sobre dinero. Yo quería desesperadamente que él mejorara y ganara más dinero. Le insté a encontrar un trabajo para que pudiéramos vivir en un apartamento y escapar de la miseria que estábamos soportando. No podía soportar ver a mis hijos pasar hambre o carecer de necesidades básicas. Nos volvimos tan desfavorecidos que incluso contemplé dedicarme al trabajo sexual, pero mi esposo se oponía firmemente. Aún así, la visión de mis hijos sufriendo por hambre y falta de vivienda me llevó a recurrir secretamente al trabajo sexual a espaldas de mi esposo. Solo dejé de hacerlo después de experimentar un incidente aterrador en el que un cliente no solo se negó a pagar, sino que también me atacó brutalmente, dejándome gravemente herida y robada. El trauma de este incidente continúa persiguiéndome hasta el día de hoy. Extraños me encontraron en un charco de sangre y me llevaron apresuradamente al hospital. Tenía demasiado miedo de compartir toda la verdad con mi novio en ese momento, simplemente le dije que me habían robado. Después de ser dado de alta del hospital, no tuvimos más opción que depender de refugios y despensas de alimentos en toda la ciudad, lo que proporcionó cierto alivio. Llegamos a un punto de desesperación y decidimos buscar ayuda en una iglesia pentecostal. Al haber crecido en una iglesia pentecostal yo misma, sabía exactamente cómo ganarme su confianza y simpatía diciendo y haciendo lo correcto. La iglesia nos ofreció un trato. A cambio de su apoyo, asistiríamos a las actividades de la iglesia, ayudaríamos con la limpieza y serviríamos como ujieres durante los servicios. No era una condición obligatoria, lo entendimos como una oportunidad para reconstruir nuestras vidas y acercarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con la ayuda de la iglesia, mi esposo cursó una carrera de programación de 2 años. Después de graduarse, consiguió trabajo en una empresa emergente, y nuestra situación financiera mejoró. Nos volvimos autosuficientes, ya no dependíamos del apoyo de la iglesia y finalmente pudimos permitirnos alquilar un apartamento. Esta fue la primera vez que tuve un lugar estable para llamar hogar, libre de la necesidad constante de mudarme cada semana. Fue una mejora significativa tanto para mí como para mis hijos. Nuestras vidas parecían estar en una trayectoria ascendente, pero tuvo un costo. Mi esposo dedicaba largas horas al trabajo. Hubo momentos en los que pasaba hasta 15 horas en la oficina y luego traía trabajo a casa. Yo tenía 23 años en ese momento y era madre de 3 hijos. Mi rutina diaria giraba en torno a asistir a la iglesia, organizar programas y servicios de la iglesia y hacer de niñera para otros miembros de la iglesia. Esto estaba lejos de la vida que me había imaginado. Había imaginado casarme con una estrella de rock, viajar por el mundo, tener hijos en mis 30 años y establecerme. Mi esposo,
que solía ser el chico malo, con el pelo largo, fumador de marihuana, se transformó en un nerd de la computadora bien arreglado. Nuestro afecto mutuo disminuyó a medida que él dedicaba la mayor parte de su tiempo a su trabajo. Nuestras conversaciones giraban en torno a su trabajo y proyectos en curso, así como sus planes para aumentar sus ingresos. Yo estaba genuinamente feliz por su éxito, ver que había encontrado algo en lo que destacaba, que era apreciado por su empleador y que escalaba rápidamente la escalera salarial, alcanzando un ingreso de 6 cifras. Nuestra historia de vida fue de ascender desde abajo hasta la cima, y finalmente tuve la oportunidad de demostrar que mis padres estaban equivocados. Me sentía orgullosa de los logros de mi esposo, pero en el fondo, aún me sentía insatisfecha. Aproximadamente 5 años después, me involucré más activamente en la iglesia, organizando servicios y enseñando ocasionalmente estudios bíblicos para complementar nuestros ingresos. Decidí abrir un negocio de cuidado infantil como actividad secundaria. Esto fue en parte para mantenerme ocupada porque los ingresos de mi esposo habían crecido significativamente. Con más dinero vinieron más compromisos laborales, lo que le dejaba poco tiempo para cualquier otra cosa. Se sumergió por completo en su trabajo y yo empecé a sentirme cada vez más sola. Nuestra relación se parecía más a la de compañeros de cuarto y había periodos en los que pasábamos semanas sin intimidad. Inicialmente, sospeché que podría estar engañándome o llevando una doble vida, pero pronto me di cuenta de que eso no era así. Avanzamos rápidamente hasta que tenía 26 años. Los ingresos de mi esposo habían mejorado y nuestra familia era más estable financieramente que nunca. Sin embargo, aún cargaba con el pesado fardo del asalto traumático y el peso de la depresión posparto, lo que me dejaba constantemente deprimida, infeliz y aislada. Para sobrellevarlo, centré mi atención en mis hijos. Mi salud mental comenzó a deteriorarse, lo que llevó al aumento de peso. Decidimos mudarnos a un barrio mejor en otra parte de la ciudad y unirnos a una nueva iglesia. Mientras yo participaba activamente en las actividades de la iglesia, mi esposo estaba menos involucrado, asistiendo a los servicios solo cada 2 domingos. Ambos reconocimos que nuestro matrimonio tenía dificultades y decidimos tomar medidas proactivas para mejorarlo. Sabiendo que nuestra iglesia ofrecía asesoramiento matrimonial, sugerí que asistiéramos a sesiones juntos. Aunque mi esposo inicialmente creía que nuestro matrimonio estaba bien, aceptó hacerlo porque vio cuánto significaba para mí. Nuestro pastor principal, conocido por su sabiduría y profundo conocimiento de las Escrituras, llevó a cabo las sesiones de asesoramiento. Estaba bastante ocupado, y muchos buscaban su orientación. Durante nuestra primera sesión en una tarde de lunes, se centró en comprender la dinámica de nuestra relación. Su capacidad para hacernos sentir cómodos y abrirnos fue notable, y dentro de nuestra sesión de 45 minutos, ayudó a derribar nuestras defensas. En esa primera sesión, recomendó que dedicáramos más tiempo a discutir nuestra relación y disfrutar del tiempo juntos sin las distracciones del trabajo o nuestros hijos. También proporcionó técnicas prácticas de comunicación para ayudarnos a mejorar nuestra relación. Además, sugirió que tomar vacaciones sería una gran idea, algo que yo había recomendado anteriormente a mi esposo, pero siempre lo había estado posponiendo. Nuestra próxima sesión de asesoramiento estaba programada para 2 semanas después. Cuando regresamos a casa, pusimos en práctica gran parte de lo que nos había enseñado, mejorando significativamente nuestra comunicación en un corto periodo. Sin embargo, aún quedaba espacio para mejorar. 2 semanas después, mi esposo estaba en medio de un lanzamiento de producto, lo que le hizo imposible asistir a la sesión de asesoramiento. Llamé con anticipación para informarles, y la asistente personal del pastor se puso en contacto conmigo más tarde, diciendo que el pastor quería verme para una sesión de asesoramiento individual y que debería ir incluso sin mi esposo. Recuerdo llegar a su oficina 20 minutos antes, y él estaba asesorando a otra pareja. Esperé en el vestíbulo hasta que llegó mi turno. Cuando entré a su oficina, me disculpé por la ausencia de mi esposo, pero él me tranquilizó y me pidió que tomara asiento en el sofá.
Nuestra conversación comenzó con discusiones sobre mi relación con mi esposo y las mejoras que habíamos hecho hasta ahora. Luego se centró en pasatiempos personales y en lo que disfrutaba haciendo por diversión, entre otros temas. Ofreció algunos cumplidos halagadores, pero nada inapropiado, lo cual aprecié. Comenzó a compartir sus propias experiencias de vida y logros, haciendo que pareciera una charla informal entre amigos. Solo unos minutos de nuestra conversación al principio fueron sobre mi relación, el resto involucraba conocernos mutuamente, compartir historias personales y tener algunas risas. No me sentía particularmente atraída por él, pero me sentía cómoda en su presencia. Sentía que podía hablar abiertamente sin temor al juicio, hacer cualquier pregunta y recibir respuestas consideradas. Por primera vez desde mi asalto traumático, le revelé los detalles verdaderos, compartiendo mis experiencias que nunca había revelado a nadie, ni siquiera a mi esposo. Fue refrescante sentir que estaba conversando con un adulto maduro. Nuestra sesión de asesoramiento se extendió más allá del tiempo programado, y otra pareja esperaba su turno en el área contigua. Su secretaria golpeó la puerta para informarle que la próxima pareja estaba lista. En lugar de programar otra sesión con mi esposo, organizamos otra sesión de asesoramiento individual. No cuestioné por qué ocurrió este cambio. Cuando sugirió asesoramiento individual en lugar del plan original de asesoramiento de parejas destinado a fortalecer nuestra relación y mejorar nuestra comunicación, tuve la sensación de que algo no estaba bien. Parecía que las cosas se estaban desviando del curso, pero confiaba en su experiencia, asumiendo que sabía lo que era mejor. Disfrutaba de su compañía y lo encontraba fascinante. Cuando llegué a casa, mi esposo se sorprendió un poco de que no canceláramos la sesión. Expliqué que el pastor creía que había cosas por las que necesitaba trabajar. Sabía que esto no era del todo cierto, pero mi esposo se sintió aliviado de no tener que asistir. Tal vez fue porque inicialmente insistí en la terapia, y él solo estaba tratando de complacerme. Aunque el pastor había estado en la iglesia desde que empecé a asistir, nunca lo había notado ni lo había visto de manera diferente antes de nuestras sesiones de asesoramiento matrimonial. La siguiente sesión estaba programada para la semana siguiente, lo que despertó mis sospechas, ya que la asesoría generalmente se llevaba a cabo quincenalmente debido a su apretada agenda. Incluso su asistente personal mencionó de pasada que el asesoramiento semanal era raro y que debía ser afortunada. Lo tomé como una señal de que mi situación debía ser bastante seria. No estaba segura de cómo reaccionar, pero sonreí, sintiéndome agradecida de que alguien se preocupara lo suficiente como para dedicarme su tiempo. El domingo antes del asesoramiento individual, el pastor pronunció un sermón. No puedo recordar el tema del sermón, pero sí recuerdo mis sentimientos en ese momento. Sentí un sentido de orgullo y admiración por él. Aunque pueda sonar absurdo, era como conocer a una celebridad, y verlo en el púlpito ese día me dio una nueva apreciación por él. No me parece particularmente guapo o impresionante. Tenía unos 50 y pocos años, con pelo gris, físicamente en forma, con una estatura de unos 5'8", no tan llamativo como mi esposo, que mide 6'1", pero tenía un talento para vestirse impecablemente. Todas sus prendas estaban nítidas y meticulosamente planchadas, con gran atención al detalle. Había escuchado varios sermones de este pastor antes, pero ese domingo parecía más carismático de lo que recordaba. Aunque no iría tan lejos como para compararlo con una estrella de rock en el púlpito, se acercaba. Empecé a entender por qué la gente pensaba tan bien de él. Tal vez por eso la secretaria mencionó que tenía suerte de tener una sesión de asesoramiento individual con él programada tan pronto. Me sentí afortunada de tener otra oportunidad de verlo. No podía explicar por qué me sentía así. Ingenuamente, creía que él sentía un afecto paternal por mí, y tenía poco control sobre mis emociones. Pensé que tal vez mis sentimientos eran el resultado de nunca mostrarme vulnerable ante otro hombre además de mi esposo. Le había compartido mi trauma más oscuro, algo que no podía hacer con mi esposo. El día antes del asesoramiento individual, me sentía ansiosa y aprensiva.
Entretuve la idea de que tal vez tenía un enamoramiento secreto por él, lo cual era embarazoso. Podría ser que él no sintiera lo mismo, y podría estar interpretando todo mal. Además, ambos estábamos casados, lo cual de por sí se sentía como un pecado. Sabía que debería ponerle fin antes de que fuera demasiado lejos, pero una parte de mí quería explorar estos sentimientos. Me convencí a mí misma de que era solo una infatuación pasajera que desaparecería a medida que lo conociera mejor. El día del asesoramiento, que creo que fue un lunes, estaba tan nerviosa que consideré cancelar. Sin embargo, reuní el valor suficiente para asistir a pesar de mi ansiedad. Al igual que la sesión anterior, esta sesión consistió en una conversación informal sobre nuestras vidas, pero esta vez evitamos cualquier mención de mi esposo. Me senté frente a él, creando un ambiente reminiscente de una sesión de terapia. Las siguientes 2 sesiones siguieron un patrón similar, con nosotros volviéndonos cada vez más cómodos el uno con el otro. Cuando mi esposo preguntaba acerca de las sesiones, le diría que iban bien. Me sentía positiva acerca de mi matrimonio en ese momento, creyendo que había encontrado una salida. Trataba mejor a mi esposo, me abstenía de fastidiar como él se quejaba, y nuestras peleas se volvieron menos frecuentes. Era como si hubiera encontrado otra vía para explorar lo que faltaba en mi relación. La siguiente sesión estaba programada para la tarde-noche, alrededor de las 8 p.m., después del servicio vespertino. Encontré que la hora era inusual porque no coincidía con nuestros días típicos de asesoramiento, y la secretaria de la oficina frontal estaba ausente. Sin embargo, me sentía tan cómoda que no me importó. Pensé que podría estar resfriándome, así que me puse un suéter de cuello alto. Al entrar en su oficina, notó que parecía tener frío. Aprovechó la oportunidad para sentarse más cerca de mí y preguntarme cómo me sentía. Mencioné que sentía que mi temperatura podría estar subiendo. Se acercó, y pude sentir su presencia. Luego, colocó suavemente el dorso de su mano en mi cuello para verificar mi temperatura. Sentí un escalofrío cuando tocó mi mejilla, lo cual me sorprendió. Rápidamente retiró su mano del costado de mi cuello y comentó que mi temperatura parecía normal. Como estaba convencida de que mi temperatura estaba subiendo, tomé su mano y la presioné contra el mismo lugar para convencerlo de lo contrario. En este punto, estábamos muy cerca y la tensión era palpable. Antes de que pudiera decir algo, se inclinó e intentó besarme en los labios. En respuesta, aparté mi rostro, exponiendo el lado de mi cuello. Comenzó a besarme el cuello y luego bajó a mi escote. Estaba tan sorprendida y congelada que no reaccioné, simplemente dejé que continuara. Permanecí inmóvil mientras levantaba la cabeza e intentaba besarme. Resistí un poco, pero continuamos, y empezó a tocarme durante lo que pareció una eternidad. Quería que terminara, así que le permití hacer lo que quisiera. Intentó bajar, utilizando sus dedos, pero resistí. También intentó desabotonar mi ropa, pero no lo permití, así que simplemente nos besamos. Finalmente, comencé a alejarme lentamente. Mis sentidos volvían, y una creciente sensación de culpa me invadió. Sentí que las cosas habían escalado demasiado rápido. Con la cara hacia abajo, lo aparté ligeramente y le dije que no podíamos continuar. Me levanté del sofá sin mirar atrás y salí de su oficina. Ese día, regresé a casa cargada de culpa por lo que había ocurrido. Creía que había cometido un pecado grave, e incluso me culpaba a mí misma, pensando que lo había tentado y llevado a un hombre de Dios al pecado. Estaba tan deprimida que evité ir a la iglesia durante 2 semanas. Mi esposo notó mi estado, pero no le conté la verdad. Tenía miedo de las consecuencias y no sabía cómo reaccionaría, así que lo mantuve oculto. Después de 2 semanas, comencé a sentirme mejor, la depresión se alivió y la culpa comenzó a disminuir. Volví a mi rutina normal y me sentí menos avergonzada del incidente. Entonces, un día, recibí una llamada de un número desconocido, y resultó ser el número de teléfono privado de mi pastor.
Habían pasado 3 semanas desde que intentó forzarse sobre mí. Me sorprendió que fuera él, aunque tal vez no debería haberlo estado. Se disculpó por lo que había sucedido, reconociéndolo como un pecado y enfatizando que él no estaba por encima de eso. Mencionó que había sucedido en el calor del momento, pero eso no lo excusaba. Me instó a no dejar de asistir a la iglesia debido al incidente. Durante su disculpa, me sentí ingenua o quizás abrumada e incómoda. Seguía diciendo, no, está bien, como si también me estuviera disculpando. En esa conversación incómoda, me sentí obligada a estar de acuerdo con él y decir sí a todo lo que decía, aunque internamente no me sentía en sintonía con él. Parecía la manera más fácil de hacerlo desaparecer. Durante la llamada, mientras intentaba persuadirme para que volviera a la iglesia, mencionó la opción de cancelar la sesión de asesoramiento individual para aliviar cualquier preocupación que pudiera tener. Extrañamente, respondí con un no, está bien. Sentí como si estuviera en piloto automático, simplemente de acuerdo con todo lo que decía. Una vez que la llamada terminó, casi arrojé el teléfono al suelo incrédula. No podía creer que hubiera aceptado volver a la iglesia, y mucho menos a otra sesión de asesoramiento. En retrospectiva, la mejor acción habría sido evitar regresar y bloquear su número. Sin embargo, soy el tipo de persona que siempre cumple sus promesas y aún sentía un gran respeto y admiración por él. Tenía miedo de ofenderlo o decepcionarlo a pesar de saber que podría estar poniéndome en una situación propicia para la tentación. A pesar de todo, seguí adelante. El domingo, tomé asiento en la parte posterior de la iglesia. Era una iglesia moderadamente grande con alrededor de 1.500 a 1.600 miembros, y esperaba poder mezclarme con la multitud, esperando que nadie me notara. Pero eso no fue así. Después del servicio, justo cuando estaba a punto de irme, un ujier se acercó y me informó que el pastor quería verme. Me dirigí a la oficina del pastor, donde también esperaban otros miembros de la iglesia para hablar con él. Así que esperé pacientemente mi oportunidad. Cuando finalmente llegó mi turno, me saludó con su encantadora manera, pareciendo genuinamente contento de verme. A los pocos minutos de nuestra conversación, comencé a sentirme cómoda. Era como si todo hubiera sido perdonado y olvidado, casi como si el encuentro sexual nunca hubiera sucedido. Concertamos otra reunión, y no pretendía que fuera simplemente una. Salí de su oficina ese día abrumada por la culpa, sintiéndome sucia, como si hubiera vuelto a los días en que participaba en actividades secretas a espaldas de mi esposo. Estaba en una lucha interna. Por un lado, podría haber dicho que no y exponerlo, pero por otro lado, me sentía como un robot controlado por un titiritero, con mi pastor como el titiritero. Continuamos reuniéndonos en su oficina de la iglesia y a veces en un hotel para evitar levantar sospechas. Él orquestaba todos los movimientos y arreglos, deleitándose en estar en control. Yo simplemente seguía adelante con ello. De manera extraña, sentía que mi relación con mi esposo estaba mejorando porque no le exigía mucho. Él notó el cambio y estaba contento, aunque no conocía la verdadera razón detrás de ello. No podía evitar sentirme culpable. Luchaba por reconciliar mi conciencia, tratando de justificar mi relación con mi pastor mientras seguía siendo una creyente devota. Se volvía cada vez más desafiante cuando mi líder espiritual era quien me empujaba hacia el pecado. Él continuaba predicando en contra de las mismas cosas que estábamos haciendo después del servicio de la iglesia. Me afectaba profundamente, especialmente cuando veía a su esposa a su lado junto con sus 2 hijos que eran mayores que yo. Continuaba predicando cómodamente todos los domingos y miércoles frente a su fiel congregación. En ese momento, una parte de mí sentía que era un fraude y un hábil manipulador, pero aún estaba enredada en la relación. Para este momento, la aventura había estado en marcha durante unos 4 meses. Me introdujo en diversas experiencias eróticas, algunas de las cuales eran inconvencionales y provocativas.
No soy alguien que ve contenido explícito ni obtiene placer al observar a otros participar en interacciones íntimas, así que mi conocimiento de posiciones íntimas estaba limitado a los estilos básicos. Mi esposo había intentado animarme a explorar cosas nuevas en el dormitorio, pero no siempre fui receptiva debido al trauma de nuestro pasado cuando estábamos sin hogar. Sin embargo, me involucré en actividades con el pastor que mi esposo deseaba pero yo había rechazado. Esto me hizo sentir aún más culpable, y extrañamente comencé a sentir que le estaba siendo infiel al pastor con mi esposo. Mi aventura expuso la magnitud de la monotonía en mi relación sexual con mi esposo. Lamentablemente, me sentía dominada por el pastor, aunque en el fondo sabía que me estaba utilizando. Me sentía culpable por probar cosas nuevas con un hombre a quien no amaba y no tenía la intención de estar con él, mientras descuidaba los deseos de mi esposo. Me atormentaba hasta el punto en que me forcé a empezar a explorar nuevas experiencias con mi esposo después de años de rechazar sus avances. Lo que llegué a comprender durante mi tiempo con el pastor fue que había sido egoísta en nuestros momentos íntimos, culpándolo por mi trauma pasado, nuestra falta de hogar anterior, y sosteniendo inconscientemente estos problemas sobre su cabeza. La intimidad con él era únicamente para mi placer, y no consideraba mucho sus necesidades. No podía permitirme disfrutar realmente de la intimidad con él después de mi asalto. Sin embargo, una vez que empecé la aventura con el pastor, la culpa se infiltró y decidí conscientemente avivar las cosas con mi esposo. Una tarde, cuando mi esposo regresó del trabajo, lo sorprendí preparando un baño para ambos, algo que nunca había hecho antes. Inicié momentos íntimos e intenté cosas nuevas en el baño. Fue como una experiencia fresca para nosotros, y mi esposo quedó gratamente sorprendido. Preguntó por qué de repente me volví tan aventurera, y expliqué que simplemente estaba explorando cosas nuevas. Hizo un comentario en tono de broma sugiriendo que tal vez lo aprendí en terapia. Reaccioné defensivamente, y discutimos. Se disculpó, pero claramente tomó nota de mi fuerte reacción. Su comentario me alarmó, y comencé a darme cuenta de los riesgos involucrados en la aventura con mi pastor. Comencé a contemplar las consecuencias si mi esposo descubriera la verdad. Me volví paranoica, incluso sospechando que podría estar probándome, pretendiendo no saber algo. A la mañana siguiente, cuando mi esposo salió para el trabajo, aún estaba afectada por su comentario de la noche anterior. Sospechaba que podría estar en algo, y entré en pánico, desencadenando una serie de eventos que cambiarían mi vida por completo. Le envié un mensaje al pastor expresando mi temor de que mi esposo sospechara de nosotros. En mis mensajes, compartí información detallada, lo cual fue un error que más tarde volvería para atormentarme. El pastor me llamó e insistió en una reunión en persona de inmediato porque no quería discutir tales asuntos por mensajes de texto o llamadas telefónicas. Nos encontramos en un restaurante fuera de la ciudad. El pastor solía disfrazarse, y por alguna razón, me sentía nerviosa acerca de la reunión. Tenía el deseo de poner fin a la aventura, pero temía su reacción porque se volvía cada vez más controlador. Con precaución, descargué una aplicación para grabar nuestra conversación. Llegó temprano y estaba tomando café cuando llegué. Mi grabación estaba activada, y lo primero que preguntó fue cómo mi esposo se había enterado. Le dije que no estaba segura si mi esposo realmente sabía o si estaba jugando con mi mente. Le informé que necesitábamos dejar de vernos porque me ponía ansiosa que nos descubrieran. Él respondió, ¿eso es todo? Afirmé, y me aconsejó que no me apresurara a juzgar ni entrara en pánico. Sugirió que me abstuviera de enviar mensajes de texto o llamar con mi teléfono y se ofreció a comprarme un teléfono desechable para nuestra comunicación. Expresé mi frustración, sintiendo que no comprendía verdaderamente mis preocupaciones. Expliqué mi deseo de poner fin a nuestra relación porque temía que mi esposo pudiera descubrirlo. Pregunté por qué no compartía mi nivel de preocupación, considerando que tenía más que perder que yo. Alegó entender, pero dijo que me amaba profundamente, lo cual me pareció irracional.
No lo amaba, lo veía como un error y un depredador que se aprovechó de mis emociones y vulnerabilidades. Había sido una vía de escape de mi vida ordinaria y un adulto aparentemente omnisciente. Me alarmé al darme cuenta de que habíamos llegado a conclusiones diferentes después de nuestra reunión. Quería proceder con cautela para evitar descubrimientos, mientras que yo ya había decidido poner fin. Al día siguiente, un conductor de FedEx entregó un paquete que requería una firma, resultando ser el teléfono desechable enviado por mi pastor. Lo encontré absurdo y arriesgado, sintiendo que lo estaba usando como otro medio de control. Inicialmente, consideré tirar el teléfono, pero cambié de opinión en el último momento. Llegó el día habitual de nuestra reunión, pero no me presenté. Él me llamó, y respondí. Preguntó por mi ausencia y por qué no había usado el teléfono desechable. Primero afirmé que ya no quería continuar nuestra relación. Empezó a presionarme, insistiendo en que necesitábamos discutir esto en persona. Le transmití que su necesidad no era atractiva y que estábamos tomando demasiados riesgos, lo que era una razón convincente para poner fin a nuestra relación. Después de esa llamada telefónica, no supe de él durante un tiempo considerable. Me dediqué a mejorar mi relación con mi esposo, y durante un tiempo, fue bien. Dejamos de pelear, y deliberadamente trabajé en cómo lo trataba en el dormitorio. Lo animé a tomar el control sin buscar permiso, lo que le costó un poco de ajuste. Incluso redujo sus horas de trabajo para pasar más tiempo conmigo y los niños. Esta fase positiva continuó, pero no se sentía completamente natural para él. Después de algunos meses desde la última vez que vi al pastor y dejé de asistir a esa iglesia, aproximadamente de 2 a 3 meses, comencé a buscar una nueva iglesia para mí y los niños. Nuestros antiguos miembros de la iglesia preguntaron por nuestra ausencia, e informé que estábamos planeando mudarnos. Incluso mi esposo encontró inusual mi cesación abrupta de asistir a la iglesia y la terapia. Encontramos una nueva iglesia y comenzamos a asistir regularmente. Las cosas parecían estabilizarse, y mis hijos estaban contentos con la nueva iglesia. Mi esposo, que no iba frecuentemente a la iglesia, solo se unía a nosotros de vez en cuando ya que prefería ver fútbol los domingos. Nuestra intimidad volvió a su estado anterior, y volví a ser mi antiguo yo, ganando algo de peso, sumergiéndome en la depresión y sintiendo cómo se acercaban los pinchas. Post de la soledad. Tomé la decisión de buscar ayuda de un terapeuta con licencia en esta ocasión y encontré a una terapeuta mujer. Inicialmente, intenté convertirlo en una terapia de pareja invitando a mi esposo a unirse, pero declinó. Asistí solo a 4 sesiones antes de decidir que no era efectiva para mí. Un domingo, cometí el error de regresar a mi antigua iglesia. Honestamente, no estoy del todo segura de por qué volví, tal vez quería reconectar con los miembros de la iglesia o incluso ver al pastor nuevamente. Es posible que anhelara la vida que tenía apenas unos meses antes porque me sentía miserable. Después del servicio de la iglesia, algunos miembros que me reconocieron después de mi larga ausencia se reunieron para charlar y ponerse al día. El pastor también me notó entre la multitud. Al principio, estaba curioso acerca de mi presencia y me preguntó si podía ir a su oficina para tener una conversación, lo cual hice. Aunque muchas personas estaban esperando para